Estos dos versículos son los versículos claves de la iglesia bautista. Todos los bautistas, todo lo que es una iglesia bautista en cualquier parte del mundo, la doctrina que tenemos es que la salvación del alma es gratis, que no podemos pagar nada para ser salvos o para ir al cielo, que el precio para ir al cielo, a la vida eterna, ya lo pagó Cristo Jesús. Nosotros lo único que tenemos que hacer es extender nuestra mano y nuestra mano vacía y decirle: Señor Jesucristo, gracias por el perdón de mis pecados y por darme la vida eterna. Es lo único que tenemos que hacer. El hacer buenas obras no es para ir al cielo. Hacemos buenas obras porque ya vamos para el cielo. Esa es la diferencia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y yo tengo una versión diferente que me regaló el hermano Benedicto Hernández, el hermano de Nicaragua. Esta versión se llama la Nueva Traducción Viviente, que es una versión parecida a la que está ahí en la pantalla, y Dios habla hoy. Entonces la Biblia dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Nuestra iglesia en este mes estamos hablando de sembrar la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios quiere decir que tomemos el evangelio que nosotros tenemos en nuestro corazón y podamos hablar con muchas personas acerca de la salvación del alma. En primer lugar, cuando hablamos de la salvación del alma, tenemos que aclarar dos cosas que la gente confunde, en muchas religiones confunden. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron sacados del huerto del Edén. No murieron de una manera física. La palabra muerte quiere decir separación. Entonces, Adán y Eva, cuando ellos cometieron el pecado, la palabra pecado quiere decir desobediencia. Otros dicen que la palabra pecado es salirse del camino de Dios, salirse por la tangente. Ahora, una cosa importante es que pecado es desobediencia. Muerte quiere decir separación. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que aclarar, y usted que nos mira a través del internet, cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron, no de una manera física, no, ellos siguieron viviendo, porque Adán, de acuerdo con Génesis capítulo 5, los últimos versículos dicen que Adán vivió 930 años. Entonces, él siguió viviendo, tanto Adán como Eva, pero lo importante es que murieron en el aspecto espiritual. Ellos fueron sacados del huerto del Edén. A eso se llama murieron. Al usar la palabra murieron quiere decir que perdieron la relación que tenían con Dios. O sea, se separaron de Dios, porque el pecado no puede estar en la santidad. Entonces Dios es santo. Nosotros, tú y yo, somos pecadores. Entonces, ¿quién nos separa de Dios? El pecado. Entonces, como somos pecadores desde que nacimos, no podemos estar en la presencia de Dios. Por eso grandes religiones siempre hablan de que para arrimarse a Dios, pues tienes que ir a su iglesia, a su religión. Si tú quieres arrimarte a Dios, tienes que ir a su religión para que Dios te escuche. Porque ellos, como religión, son los mediadores. ¿Me entienden? Entonces nosotros como iglesia bautista, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es enseñarte lo que dice la Biblia en Efesios 2.8. ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia
somos salvos por medio de la fe. Ahora, por gracia, ¿qué quiere decir la palabra gracia? La palabra gracia quiere decir favor no merecido o favor inmerecido, o sea, favor que no merecemos. Esa es la palabra gracia, regalo de Dios, algo que nosotros no podemos lograr con nuestros propios recursos o medios. Entonces, la palabra gracia nos enseña que el amor de Dios es más grande que nosotros y que nuestros pecados, y que Cristo Jesús, cuando Él vino a morir a la cruz del Calvario, lo vino a hacer para que tú y yo, que no podemos arrimarnos a Dios por nuestro pecado, porque Dios es santo, entonces nos arrimamos a Dios a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Por eso dice, porque por gracia sois salvos. Entonces, esta versión que tenemos aquí, la nueva traducción viviente, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Entonces, la versión que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no está diciendo que tienes que pagar dinero para ir al cielo, que tienes que hacer muchas buenas obras para ir al cielo, porque cuando tú murieras, la única persona que va a ir al cielo es el que tiene mucho dinero y puede hacer muchas buenas obras. Entonces, la mayoría de la gente pobre, ¿qué obras buenas podría hacer para ir al cielo? Entonces, quiere decir que para que los pobres vayan al cielo sería una situación mucho más difícil. Porque para el cielo, para los ricos, los que tienen dinero, estaría bien fácil, porque pagarían mucho dinero a las iglesias que dicen que ellas son las que van al cielo. Entonces, ellos irían fácilmente al cielo. Pero la Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de una religión, no por medio de buenas obras, no por medio de tu dinero, no por medio de llevar una vida correcta, santa, perfecta, no. La salvación del alma es entonces que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al morir ahí en la cruz del Calvario, Él está dando su vida santa, perfecta, para perdonar a los pecadores imperfectos. La sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿qué Él está haciendo? Limpiando tu pecado, mi pecado y el pecado de todo el mundo original. El pecado original, ese pecado que cometió Adán y Eva y que nos sacó de la presencia del huerto, de la presencia de Dios, ese pecado es el que Jesucristo está perdonando. Cuando tú recibes a Cristo como Salvador personal, entonces ese pecado es lavado, es limpiado, es quitado de tu vida. Y ahora sí, por medio de Cristo, tú puedes hablar directamente con Dios. ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Salvador personal, ahora tienes una entrada directa al Padre, pero no por tus propios méritos ni por tus buenas obras, sino por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que se llama salvación. Salvación. Somos salvados de la condenación al infierno. Ahora, hay muchas religiones, no una, sino muchas religiones que no creen que el infierno existe. Bueno, el infierno no fue hecho para el ser humano. El diablo fue quien hizo posible que existiera el infierno, no Dios. Dios hizo al diablo, pero no lo hizo diablo. Lo hizo el ángel de luz, el más perfecto, luz bella. ¿Ok? Era el más grande, el más alto de los ángeles, de la jerarquía de ángel, arcángel, querubín y serafín. Era lo más alto. Te puede ir a Ezequiel capítulo 18, puede ir a Isaías 14 para adelante, y usted va a ver la caída del diablo. Y entonces, hermano, el infierno Dios lo preparó, hermano, desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Para el diablo y sus ángeles. Porque dicen que ellos se pelearon con Dios. El diablo se peleó con Dios y hizo el infierno para castigar al diablo y sus ángeles. Pero entonces, ¿qué pasó?
que el ser humano se ha dejado dominar como una raza caída, vamos a usar este término, como una raza caída que se separó de Dios, se ha dejado